Señoras y señores, bienvenidos a Ruta Tamaulipas. Oiga, en diciembre pasaron cosas muy interesantes, como usted sabe. Morena eligió a su candidato en la figura del senador Américo Villarreal Anaya. El partido de Movimiento Ciudadano ya registró a su candidato, Arturo Díaz Gutiérrez. Se concreta la alianza del PRI-PAN-PRD para competir en la elección de este año y parece que el PAN ya tiene definido muy bien o muy claro que hay 3 participantes que llegan a la final, que es el senador Cabeza de Vaca, que es Ismael García Cabeza de Vaca, que es también César Verástegui Hostos, alias El Truco, y también es el presidente municipal de Tampico, Tamaulipas, Jesús Nader. De esto y mucho más vamos a hablar con nuestro invitado del día de hoy, porque está con nosotros el politólogo Óscar Aldrete. En 20 segundos, comenzamos. De viva voz. De viva voz. Aquí estamos de regreso y le doy la bienvenida a mi querido Óscar Aldrete. Óscar, ¿cómo estás? Siempre agradecido contigo y con tu auditorio por la oportunidad de interactuar, y qué bueno que hay este tipo de programas para llegar a tu amplio auditorio y hablar de temas que nos apasionan, como son los quehaceres de la ahora, política. Política electoral, que ya estamos en... Oye, pues ya se está acomodando, como dicen, en la movida de la carreta se acomodan las calabazas, ya se están acomodando las calabazas. Arturo Díaz Gutiérrez pidió su registro o obtuvo su registro como precandidato del partido Movimiento Ciudadano, que es una buena apuesta hasta donde veo la posibilidad de tener esa tercera vía para los ciudadanos. Morena ya eligió, de entre los 34 aspirantes que estaban registrados, eligió a uno a partir de una encuesta telefónica, fíjate, y en esa encuesta salió favorecido Américo Villarreal Anaya, el senador. El PAN es el que lo que hizo en días anteriores fue concretar la alianza. Fue el regalo de Navidad para todos, tener la alianza entre PAN, PRI, PRD. ¿Cómo ves los acontecimientos? Mira, pues interesantes en el tema de Morena. Pues ya vimos que fue una encuesta con un radio de opción muy pequeña, o sea, 1,200 ciudadanos emitieron su juicio y decidieron que la figura de Américo Villarreal era la mejor posicionada en toda la entidad. Y en base a esa demoscopía, pues el partido decidió que Américo fuera ya el aspirante. Inclusive ellos le cambiaron el nombre, es como el coordinador de los trabajos de la Cuarta Transformación. O sea, ¿por qué? Porque esa movida que tienen ellos clara ahí es porque al ser el coordinador, no tener el título de precandidato o de candidato o el elegido del partido, y al constituir los eventos como asambleas, como reunión de vecinos o asambleas de vecinos, parece que ese pedacito no está contemplado en la ley para considerarlas todos esos actos como actos de pre-campaña. Sin embargo, creo que en la característica de esa dinámica que tienen los de Morena, le dan bastante espacio a Américo para empezar a trabajar, a organizar los grupos para enfrentar a sus opositores en la siguiente elección, y además crean una plataforma de lanzamiento para su candidato. ¿Tú cómo lo ves? Sí, las precampañas arrancaron el día 2 de este mes. Sí, es correcto. Finalizan el 10 de febrero y ahí los partidos es optativa, puedes entrar o no entrar, no es obligatoria, y lo que hace Morena es un liderazgo para constituir la Cuarta Transformación en Tamaulipas. Ahí es la representación que tiene Américo hoy día. Se me hace un ejercicio vano. Se entiende que esa encuesta tenía como propósito elegir al personaje que iba a postular Morena en Tamaulipas para disputar la primera magistratura estatal. Uh-huh. Lo que viene ahorita es una figura de un precandidato. Sí, porque por muy nombres rimbombantes que tenga, al final de cuentas, es un precandidato. Y aparte el partido
debería de estar registrado ya ahorita para que Américo hiciera una pre-campaña. Américo no es, lo único que tiene como antecedente es haber ganado la senaduría de la República en 2018. Su vinculación con Morena es a partir del 2018. Entonces tendrá que buscar los canales para poder orientar y posicionarse como un morenista, porque Américo viene del PRI. Se entiende que trabajó, o al menos trabajó en un gobierno de orientación priista con Egidio Torre, Cantú, e inclusive con Eugenio Hernández también tuvo un cargo muy similar. De tal que debería aprovechar este tiempo para buscar acreditar su presencia dentro de la emergente fuerza política en Tamaulipas, porque es sabido, y para la opinión pública, que toda la gente que te escucha y te ve, Pedro, que la situación de Américo generó una controversia que hasta hoy en Tamaulipas, que motivó que la ex alcaldesa de Reynosa, la señora Maki Ortiz, presentó un recurso de inconformidad ante la Sala Superior del órgano especializado en materia electoral. ¿Cuál es el camino que va a seguir esa impugnación? La ruta hubiera sido la ley de medios de impugnación en materia electoral federal establece que tienes que agotar la instancia interna. Okay. O sea, aunque sería una ingenuidad, porque pues el partido está dominado. Tiene que meter los recursos al interior de los órganos que imparten justicia partidaria para que decidieran si tiene razón o no Maki. ¿Ella lo hizo al revés? Lo hizo al revés. Quizá en una acelerada idea de llegar rápido porque no tiene confianza al interior, y yo creo que tendría la razón, pero la ley está así. Entonces lo que hacen ahorita es regresarle la impugnación al partido. No es que sea improcedente, Pedro. El tribunal determinó que no era procedente la impugnación porque tenía que agotar la instancia interna. La partidaria. Cuando termina, entonces la instancia interna va a dar vista a la sala superior del TRIFE, la sala superior, para que ellos determine en consecuencia. Es decir, la impugnación está viva, está viva todavía. Américo, ese tipo de impugnación no suspende el procedimiento. Él ya es un precandidato elegido por su partido, el partido que lo está promoviendo, y debería aprovechar Américo el tiempo de la precampaña hasta el 10 de febrero para posicionarse y que haya un vínculo entre él y Morena ante la opinión pública, porque esos recursos a mí me parece una retórica vana que tiende a caerse cuando dice es que como quiera la figura de Andrés va a incidir. Sí, pero no le cargas todo a Andrés Manuel. O sea, es decir, Morena, la gente sale a votar en Morena no por el perfil del candidato, por ejemplo en Tamaulipas, un ejemplo. Vota por Morena porque lo asocia inmediatamente con Andrés Manuel. Así que es un voto del que le llaman el voto vertical, el voto que incide. La marca obradorista incide en las 6 entidades federativas. Sí, porque al final de cuentas hay más obradoristas que morenistas, ¿verdad? No, desde luego, no, moralistas, el partido es un desorden. Mira, Mario Delgado, cada que saca candidatos, lo saca de una manera muy desasiada y evidencia una manipulación al interior que simplemente se sitúa Morena como las otras fuerzas políticas, con una desconfianza enorme de la opinión pública sobre los métodos como eligen a sus precandidatos o candidatos. ¿Crees tú que estuvo amañada esta selección de candidatos? Tenemos ya tú y yo, Pedro, muchos años en esos quehaceres y decirle no a la opinión pública es faltarles el respeto. Ahí fue un dedazo al puro estilo del viejo régimen priista de todo el siglo XX, en donde ellos ya traían quién era. Las encuestas evidentemente no existieron, son una simulación para llegar al objetivo de imponer a la persona que había decidido el presidente. Pero no estaba cantado ya, digo, sí. Yo recuerdo meses atrás cuando en un acto, creo que en las elecciones pasadas, donde Américo fungió como delegado, si no estoy mal, en Oaxaca, en Sinaloa, fue un espaldarazo muy fuerte el de Mario Delgado cuando dice, aquí está Américo Villarreal, tamaulipeco, que muy pronto también verán trabajando para construir su candidatura. O sea, yo creo que estaba cantando y estaba destapando. ¿Crees que, digo, es una pregunta incómoda tal vez, Oscar, pero ¿crees que
hubo muchos ilusos que creyeron que había democracia o que se iba a practicar un acto democrático con el tema de las encuestas, dejando las encuestas con todo lo dudoso del tema dentro de la democracia. ¿Tú crees que hubo muchos inocentes o que de plano creían que podían posicionarse en las encuestas? Porque hay casos muy específicos de candidatos que se subieron al último momento. De esos 34 que se registraron, hubo muchos que se subieron en el último momento, pero hubo muchos que trabajaron para construir una candidatura, como Maki Ortiz, como Rodolfo González Valderrama, inclusive en el último mes, tal vez previo a la elección o a la encuesta, José Ramón Gómez, también estuvo activo Héctor Garza, que bueno, tenía hasta cierto punto encuestas que le favorecían a él. Sí. Entonces, ¿crees que hubo muchos ilusos o que todos pensaban o que todos estaban claros que iba a suceder algo como lo que sucedió? Porque a la hora de nombrarlo, pues hubo muchos que abrazaron con muy buena cara esa idea. Quedaron muy claros. Ahora, viene la otra pregunta. ¿Crees que la participación en esta encuesta como aspirantes, por el caso, por ejemplo, de Giovanni Barrios o de otros personajes de Morena, neomorenistas, que se subieron al tren en el último momento, crees que es decir, oye, aquí estoy, también cuento dentro de Morena y también puedo participar y también puedo tener un puesto de gobierno a nivel estatal? O sea, ¿qué fue, güey? Porque de repente te pierdes entre la cantidad de nombres que surgieron como aspirantes y luego entre es fulano y todos vamos a abrazarlo, a excepción de Maki, y creo que Rodolfo González Valderrama tuvo su reserva, ¿verdad? Ahí por horas solamente. Hubo uno que otro ingenuo también, ¿eh? Por ejemplo, gente que pensó que iba a ser un método de selección democrático, como Héctor Garza, por ejemplo. Es que Héctor Garza cree en el partido, cree en el presidente y cree en Morena y cree perfectamente en que Morena, al utilizar las encuestas, está abriendo un método absolutamente democrático. O sea, sí. él no está mal, él creía y siempre ha creído en eso, ¿verdad? A él no lo puedo tachar de iluso. No, un poco ingenuo. Creyó en el presidente López Obrador y creyó también en la instancia partidaria. Que iban a aplicar realmente un método democrático, un método transparente, y que su amistad con el presidente iba a incidir también en la decisión de sacar al candidato. Ahora, y hubo otros de oportunidad, sí, que se subieron ahí a ver qué podían sacar. Fíjate, otra pregunta, y también va a resultar incómoda a lo mejor. Hay una variable muy clara aquí, que es el fierro que te antepone, ¿verdad? Américo es netamente de Andrés Manuel. Sí. Él es un candidato de Andrés Manuel, por los aprecios que Andrés Manuel tuvo con su padre, tal vez, o por la buena relación, tal vez, que tenga con Andrés Manuel, o por haberlo ayudado, por estar detrás de los trabajos de la candidatura de Andrés Manuel cuando presidente de la República. González Valderrama traía un fierro muy identificado con Ricardo Monreal, que Ricardo Monreal tiene un semestre que no lo reciben en Los Pinos. Y así como él, otros estaban muy marcados o por Oseguera o por otros activos, digamos, del morenismo en Tamaulipas. ¿Crees que a ellos también les pegó eso? ¿Crees que el presidente dijo, a ver, señores, a mí no me descompongan el cuadro, por aquí nos vamos a ir? ¿O crees que fue Mario Delgado el que dijo, es el candidato? Yo creo que el que decide es el presidente. ¿Crees que es el candidato al presidente? Sin duda. La decisión fue del presidente, de las 6 entidades operativas. Lo de Ricardo Monreal es evidente, viene un desprendimiento de Morena en su tiempo. Hay un conflicto es público y notorio entre las corrientes de Monreal con el presidente, al momento de que el presidente pues no lo quiere ni siquiera citar en las opciones gubernativas rumbo al relevo seccional 2024. Ahora, te pregunto todo esto porque yo veo a Maki muy entusiasmada con el tema de las impugnaciones. Es ir en contra del presidente. Sí, es ir en contra de la Cuarta Transformación. Es ir en contra de la decisión tomada por el partido a nivel federal.
creo que no va a ningún lado con todas estas impugnaciones que está metiendo, salvo que la sala superior en algún momento le reciba esa impugnación y le diga, tú tienes razón, y luego ya va a haber candidato, ya va a haber campaña y posiblemente estemos a punto de votar por uno o por otro en la elección. Ordenan reponer el procedimiento. Sí. En el eventual caso que tuviera éxito la impugnación de Maki, reponer el procedimiento quiere decir que otra vez sacan el mismo procedimiento para elegir y va a ser exactamente lo mismo. Es decir, no es que gane Maki la impugnación y ya va a ser candidato, no. Ordenan reponer en las mismas condiciones democráticas, entre comillas, para que el Morena elija a su candidato. Y va a tener el mismo resultado. Sin duda va para allá. El rompimiento de Maki con Morena, pues no se entiende porque Maki nunca fue morenista. Maki tuvo acuerdos con Mario Delgado para sacar a su hijo como candidato y hasta ahí. El acuerdo que tuvo en su momento, pues se echó por la borda cuando el mismo partido que le ayudó en aquel momento hoy la dejó fuera en un mecanismo que ella considera antidemocrático y poco ético, porque ya había un documento antes del día 22 que lo citaron en Ciudad de México, ya estaba un documento donde decían que era Américo Villarreal. Eso es motivo directo de echar para abajo el proceso interno, ¿eh? Sí. En materia legal, en materia electoral, te lo digo con el conocimiento de que es suficiente la evidencia para ordenar que el tribunal le ordene al partido reponer el procedimiento, y eso Andrés le va a caer de la patada. Ahora, y en favor de Maki, también quiero abonar esto. En algún momento, no recuerdo en qué elección, te soy honesto, pero en algún momento se hizo una elección a partir de una encuesta, una elección de candidato. Entonces había 6 participantes. De los 6 participantes, los más posicionados eran un hombre y una mujer. Y luego se hizo una encuesta para saber quién de esos dos iba a ser el candidato. Resultó la mujer siendo la candidata. Creo que esto le faltó esa partecita, la partecita en la que, ok, tenemos a un candidato hombre muy bien posicionado, pero la segunda mejor posicionada es una mujer. Hasta donde sé, parece que es la mujer más posicionada. Sí, Maki, sí. Creo que debieron de haber hecho una encuesta en donde dijeran a todo el estado, no a 1,500 almas, a todo el estado. A ver, tenemos estas dos opciones, ¿con quién nos vamos? Creo que ahí sí les faltó esa parte. Sí, porque el género, con los mismos argumentos jurídicos que el partido puso, ellos mismos lo violentaron, porque la mejor posicionada era Maki. El género, al momento de que ninguna mujer ganaba la encuesta, el partido tenía la obligación de meter 3 por ley, 3 Sí, en la su mejor operativa. posicionada. Y la mejor posicionada de todos era Maki Ortiz. Además, De tal forma que va... la mejor posicionada de todas las mujeres de todos los estados. De todos los estados, sí. La que mejor proyección tenía. Es correcto. De tal manera que era necesariamente una opción válida para elegirla en Tamaulipas. Digo, Ahora, no puede un decir mecanismo Morena, legal. no, es que ella era panista y ahora es morenista. No, porque Morena está constituido de personas de todos los colores y de Sí. todos los estilos y de todas las formas de pensar. Sí, los partidos están izquierdas, abiertos. derechas, el partido está abierto, digamos, para que hubiera perfectamente Maki haber sido la candidata a la gubernatura del estado. Es decir, tenía todas las posibilidades. Ahora esperemos cómo le va en las impugnaciones. Esperemos que en el tiempo encontremos la oportunidad de ver en dónde termina todo esto, mi querido Oscar. yo creo que en breve habrá una resolución de la parte de la sala superior. Recuerden que los partidos son entidades de interés público ¿Sí? y están abiertos a la sociedad. correcto, es Son instrumentos de acceso al poder Sí. y ordenadores de la población. Y bajo ese contexto constitucional, cualquiera puede ser candidato. No era aquel priismo del siglo XX que necesitaba ser priista para tener opciones en un cargo de elección popular, no. Cualquiera puede ser. Ahora candidato. los partidos políticos están abiertos a la población. En cuanto a la resolución, tienen que resolver ya. La instancia partidaria de Morena tiene que dar vista a la sala superior para que la sala superior esté en condiciones de emitir un juicio a la de ya, para quitarle la sospecha y la falta de credibilidad sobre ese método electivo, porque si no va a ser algo que va a lastimar a Américo durante
el proceso electoral constitucional. Iba a ser algo muy complicado para Morena, iba a ser algo muy complicado para Américo seguramente. Señora, señor, gracias por estar con nosotros. Estamos platicando con Óscar Aldrete García acerca de la situación política de Tamaulipas y cómo está preparándose todo para la elección a gobernador en este estado en este año. Oiga, le quiero agradecer mucho a todos los seguidores nuevos, a todas las personas que se han suscrito a nuestra página de Facebook, perdón, a nuestra página de YouTube, a nuestro canal de YouTube, Troya TV. Gracias por suscribirse. Presiónele la campanita para que cuando salga un episodio nuevo usted lo vea inmediatamente. Oiga, otra cosa. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Pedro Castorena, en Facebook como Pedro Castorena y también en YouTube como Troya TV. También recuerde que nos puede seguir en nuestra revista de Viva Voz en Facebook, es de Viva Voz Oficial. Es Facebook, diagonal de Viva Voz Oficial, o el canal de Troya también tiene su página de YouTube, perdón, de Facebook. Ahí nos puede encontrar como Troya Multimedia. Búsquenos como Troya Multimedia en Facebook y ahí nos va a encontrar Troya TV. Oiga, también gracias, muchas gracias a los que me siguen personalmente en mi página de Facebook, Pedro Castorena. Y tengo una página pues mire, me da pena decirlo como es, pero les llaman fanpage en Facebook. Dice mi esposa que no tengo cuerpo para OnlyFans, pero sí tengo cuerpo para tener una página de fanpage en Facebook. Así es que búsquenme también ahí como Pedro Castorena, ahí les compartimos todos estos episodios y todas las charlas que tenemos con amigos, además videos que sacamos con el día a día de la información. Mi querido Óscar, ese es el caso Morena, es un caso complicado. Hasta ahorita todos han sumado sus esfuerzos ya con Américo, todos los que estaban apuntados en la candidatura están sumados con Américo. Esta piedrita en el zapato para Américo, que representa el hecho de que haya una impugnación a su candidatura, pues obviamente le va a pesar en el transcurso de esta precampaña. ¿Crees que es suficiente para que se le compliquen las cosas a Morena para la elección? Yo veo, siempre hemos platicado, la vez pasada aquí yo te mencioné que la elección estaba muy lejos de ser fácil para Morena. Y los que decían que era de trámite estaban equivocados. Viendo números, los números que tiene Acción Nacional y los que tiene Morena de Tamaulipas son exactamente igual. Son iguales, sí, es correcto. El número de votos. Sí, el número de votos es igual. El Congreso se pensaba, el Poder Legislativo local, que iba a haber mayoría arrolladoramente morenista y no es así. Solamente tiene un legislador más. O sea, hay competitividad también en el Poder Legislativo. La estructura de operación de Acción Nacional es gobierno y es una estructura no despreciable. No, y que saben hacer campaña, ¿eh? Aparte, Morena no tiene una estructura estatal, de tal manera que depender de la marca y la figura de Andrés Manuel solamente, eso se me hace una irresponsabilidad. Veo una elección difícil para Morena, competida para Acción Nacional. Y si tú comparas los perfiles de los candidatos, en este caso si es, por ejemplo, como todo se ve, que puede ser César Verástegui, el Truco, y Américo Villarreal Guerra, yo creo que las opciones... Anaya, perdón, si es el hijo de Guerra, te digo, me quedo con el gobernador. Va a ser una comparación necesariamente que la gente va a llevar a cabo, decir, a ver, el Truco es un Robin Hood. El Truco es un tipo acostumbrado a tratar con la gente, empata bien con la gente, tiene esa virtud y con un antecedente también no grato. Pero Américo Villarreal Guerra es un hombre bueno, yo no digo que no, es un buen hombre. Lo que pasa es que no es un hombre que esté hecho para hacer campaña, para empatar con el colectivo, con un discurso que le allane el camino y que no se recargue todo en la figura de Andrés Manuel, porque eso se me hace una tontería y además que está fuera de tiempo. Andrés viene en su último tercio de gobierno y en el sistema presidencial mexicano, históricamente, y tú bien lo sabes, Pedro,
el último tercio siempre el presidente tiende a caer sus niveles de aceptación. Y Andrés no es la excepción. De tal manera, si un candidato no tiene las condiciones mínimas para ser competitivo y todo va a recargarse en Andrés, no, yo creo que le dan la oportunidad a Acción Nacional de intentar retener la gobernatura en un proceso electoral bastante competido. Ahora, hay dos números que llaman mucho la atención en las encuestas nacionales. El primero es la marca Andrés Manuel, siempre muy posicionada, siempre muy bien colocada en el gusto de la gente, y las acciones y resultados de gobierno. Esa es otra medida. Las que siempre se mantienen arriba, con una popularidad superior al 60%, es la marca Andrés Manuel. Pero la percepción de la gente con relación a las acciones de gobierno anda por debajo por debajo del 6. Sí. Entonces, si los partidos saben, o si los estrategas saben colocar esa visión hacia las personas, es decir, a ver, Andrés Manuel todos lo queremos, pero sus resultados no son buenos. O Andrés Manuel es bien linda gente, pero no tenemos el país que nos dijo que íbamos a tener. Ha subido la gasolina, ha subido el gas, que nos pega a todos de una forma increíble. Ha subido la inseguridad. Tenemos un gran problema con el tema de las reformas, de las nuevas reformas, esta última del polarizado. SAT. Tenemos un país polarizado. La eléctrica, la reforma eléctrica que se cayó, la reforma electoral, vaya. Hay muchas cosas que de alguna manera le están pegando al ciudadano, le están pegando muy duro, y sin embargo la marca Andrés Manuel se mantiene atractiva. El que sepa utilizar eso en contra del Morena los puede hacer pedazos. Ahora, también es cierto que todos los negativos que puede acumular un gobierno que está también en sus últimos días de ejercicio constitucional, como es el gobierno panista, pues obviamente le van a pegar a la hora de elegir. Por eso yo veo con buenos ojos, y ahorita vamos a entrar al tema, yo veo con buenos ojos la participación de Arturo Díaz Gutiérrez como una tercera alternativa para el ciudadano, y lo veo bien. Pero vamos antes a platicar el tema de Acción Nacional. Hay 3 en la final. ¿Crees que ya está definido? Yo creo que sí. Yo creo que sí, conociendo a Francisco y sus maneras. ¿Tú conoces bien al gobernador? Sí, correcto. Sí, he hecho amigos. Desde jóvenes somos generacionales. Desde la colonia petrolera de ahí los conocemos hace muchos años, y políticamente pues hemos coincidido algunas veces en proyectos políticos donde él ha encabezado movimientos políticos. Somos la misma edad, tú, él y yo. Sí. Somos iguales. Pues nosotros somos generacionales, Pedro. Sí, es correcto. Y lo conozco muy bien, conociéndolo. Y allá... que yo estoy más jodido que tú, chico. No, hombre, es al revés. Oye, yo sé que ya está decidido. Es César Verástegui. Él es el candidato natural, es lo que tiene para intentar conservar el Estado. Fíjate que yo le veo todavía posibilidades. Le veo posibilidades a Nader. No, al senador. ¿A Ismael? A Ismael. Le veo posibilidades, lo veo muy echado para adelante, trabajando en los municipios, está interactuando con los ciudadanos en las ciudades, y la verdad está haciendo un buen trabajo de presencia. Chucho como que se replegó, si te das cuenta, en las últimas semanas. Sí. Solamente habla de las encuestas que lo favorecen, pero pues al final de cuentas la decisión solo lo tiene una persona. Esa persona yo creo que va a tener que decidir entre César Verástegui, por incómodo y difícil que sea la decisión hacia su hermano. Puede ser una opción también para el gobierno de Tamaulipas. Y yo creo que en la tercera alternativa está Jesús Nader. Puede ser, mira, sin quitarle méritos a Ismael, más que el único problema que tiene que ser hermano del gobernador. Pero hay muchos antecedentes que pues sí, aquí se quitan Coahuila. No gratos, o sea, ese es el tema. No gratos porque acuérdate que, por ejemplo, en el caso de los Moreira, el hermano casi lo mete a la cárcel al otro.
Sí, es decir, los yunes en Veracruz. En Veracruz, decir, los yunes, los de Oaxaca, se me va ahorita, ¿cómo se llaman? Murat. Los Murat en Oaxaca. Es decir, siempre el tema familiar ha originado un problema que yo creo que el PAN y Francisco no están en un momento para poder garantizar eso. Y que también es una dinámica del PAN, ¿eh? Sí, no. O sea, hay un mecanismo vinculatorio. Pudo haber sucedido en Reynosa, yo heredo a mi hijo la candidatura. Lástima que no se dio por el PAN, se dio por otro. Por Morena. Por Morena. Pero se ha dado mucho. Sí. Felipe Margarita, el caso del gobernador que falleció en Moreno Valle, su esposa. O sea, se ha dado muchas ocasiones en donde. Ahí está Salgado de Macedonio con su hija. Salgado de Macedonio con su hija. No solamente sería el caso de Francisco con su hermano, pero está presente ahí. Al momento que sale Ismael es porque Francisco lo está autorizando a moverse. Sin duda. Eso nos indica que hay una proyección también del gobernador y un análisis de lo que pudiera generarse si en un momento determinado lo elige como una opción de gobierno. Yo creo, por la condición política, por el golpeteo que ha tenido Francisco el año pasado y lo que va del año antepasado y el año pasado, que fue un año terrible para él en cuanto al enfrentamiento con el señor presidente de la República, creo que no está en condiciones. A mí me parece que la decisión tiene que ser bien fundada, bien motivada, con el hombre que le puede sacar ventaja a la figura de Américo Villarreal Guerra. Pero ¿no crees que ese monstruo que lo acechaba a Francisco cada vez es más disperso y cada vez es más... Ya terminó. Por eso en muchas ocasiones cuando lo señalaban yo siempre decía presunto. A ver, no me lo califiquen al señor porque es presunto, sin defenderlo, ¿verdad? No, pero se presumía que había cometido un delito, pero ese monstruo que lo acechaba como que cada vez es más tranquilito, más como que ya un poco asoma la cabeza. Y bueno, yo creo que esa confianza que puede tener él eventualmente en poder tener la tranquilidad de que puede nombrar al candidato, podría inclinarse por su hermano. Sí, mira, en la parte dura ya pasó. El tiroteo nacional sobre la figura del gobernador ya es pasado. Yo creo que hubo una tregua, un acuerdo popular, como es costumbre, y sus manos están sueltas. Ese es otro factor importante para Acción Nacional. Si al gobernador lo dejan suelto, va a tener problemas Morena, sin duda. Él es un excelente operador político, electoralmente hablando también, los resultados ahí están. Y se lo dejan suelto a Francisco, como yo creo que ya lo dejaron, va a ser una elección muy difícil para Morena. Oye, y especulando un poco y entrando al terreno del especulero, sonómedo, paradigmático el término. Oye, ¿crees que eventualmente Reynosa sea factor? Pudiera ser. Porque aquí las cosas son muy claras. De que va a haber un rompimiento de Maki con Morena, pues es muy claro. Se ve. Es muy claro. Es un rompimiento que es anunciado. Y ella tiene todo ese derecho, güey, porque creyó en lo que podía suceder. Sin embargo, estaría muy justificado ese rompimiento. Ahora, ¿a quién beneficiaría ese rompimiento? No, pues Acción Nacional, desde luego. Mira, si Maki hubiera orientado su análisis a presionar a Américo y lograr objetivos de, por ejemplo, la reelección del hijo, garantizarla, en las cuentas públicas que aún no están resueltas en el Congreso del Estado, no hubiera impugnado. Pero se abrió, güey. Abrió e impugnó. Eso habla de una mujer echada para adelante, que está dispuesta a llegar hasta lo último sin pensar en las consecuencias. Creo que es una acción muy propia del carácter de Maki, pero obviamente conlleva un fondo que no es alentador, al menos conociendo al presidente y su ejercicio casi totalitario sobre todo el régimen político, y las personas que no están con él pues son sus adversarios, ¿no? O sea, no admite la tolerancia del contrapeso y no pensar igual. Mira, yo estoy convencido que
debe de haber una competencia de 3, porque la elección debe de tener alternativas para todas las personas. Y está claro que va a haber una elección de 3. La derecha con el PAN, centro derecha, la, digamos, izquierda con Morena y el centro con Arturo Díaz Gutiérrez. Es claro ahí el hecho. Arturo arranca con un 9% de probabilidades de ser el gobernador del estado de Tamaulipas. Un 9% que muy bueno. Es bueno para arrancar, pero también es muy pesado partir de ahí. En las elecciones en otros estados ha sido el escenario muy parecido, en donde Movimiento Ciudadano viene de atrás, empujando, y la gente en el camino empieza a verlos como alternativa. Arturo Díaz es mi amigo y creo que como una buena amistad le deseo lo mejor para su carrera. Está invitado, va a estar aquí en el programa. Pero aunque vaya cuesta arriba, creo que es bueno tener esas alternativas. ¿Tú cómo ves? Sin duda. Sin duda, la aparición de un tercero alienta la democracia participativa. Uh-huh. Cuando las dos opciones que se presentan no son agradables para puede ser un grande o un mediano potencial electorado que no convence ni la izquierda ni la derecha, pues la opción optativa de Movimiento Ciudadano es buena. Ahora, el crecimiento de Movimiento Ciudadano en todo el país es innegable. Uh-huh. Tiene como alternativa, como inclusive una alternativa de gobierno. Optativa es decir, cuando las figuras que presenta Morena y el PAN no le llegan a ese potencial electoral, entonces la opción de Movimiento Ciudadano puede ser válida. Nuevo León, Jalisco, Nayarit, Movimiento Ciudadano ha ido lo que antes era Convergencia por la Democracia, de Dante Delgado Ranauro, ha crecido de una manera muy considerable. Y Arturo Díaz, pues dinero no necesita para hacer campaña, ¿eh? Uh-huh. Y desde ahí es un aspirante serio, que puede ir perfeccionando su campaña. Y si viene, por ejemplo, Luis Donaldo Colosio, que ya anunció su visita en plena campaña electoral, si viene Dante, si viene el gobernador de Jalisco, de tal manera que pudieran alentar la participación de la gente sobre Movimiento Ciudadano y sobre Arturo Díaz, desde luego. Fíjate, cuando yo veo el escenario, y veo, por ejemplo, las personas, veo a Ismael muy echado para adelante, muy carismático, muy en corto, es un tipazo. Veo a César Verástegui como tipo, no, es un caballero ese cabrón, o sea, bueno, claro. Tipazo. Malo a lo mejor para el tema del discurso público, es para el tablado, como dicen en algún lado, para el tablado no es muy bueno, pero en corto es una maravilla de persona. Veo a Chucho, Chucho te enamora, hombre, cuando platica contigo. Esos son los del PAN. Arturo Díaz es un tipazo, cabrón. Tipazo por donde lo pongas, bueno para animar masas, bueno para dedicarse a la política, bien entrón, bien echado para adelante, con ideas muy concretas de lo que quiere para el Estado. Y como dices tú, con una trayectoria muy limpia, que además, dicho sea de paso, él fue alcalde de Ciudad Victoria, sí. Y todos los 3 años donó su sueldo. Siempre dijo, yo no necesito la presidencia municipal para hacer dinero ya tengo. Yo lo que quiero es servir a mi pueblo, a mi casa, para que mi casa esté bien, quiero servir a mi pueblo. Y lo hizo muy bien como presidente municipal. Y luego veo a Américo Villarreal, que es un tipo parco, serio, que dice las palabras solo que tiene que decir, con poco carisma, que tiene carisma en corto, que es desenvuelto en corto, pero muy estructurado, por así decirlo, a la hora que habla en público. ¿Crees que eso le puede afectar a Américo? Porque sí. Yo siento que en esa competencia, en donde hay candidatos o posibles candidatos o aspirantes hoy o precandidatos
con ese dinamismo y con esas ganas y con esa garra y con esas ideas tan concretas y tan claras de lo que quieren para Tamaulipas, ¿crees que eso le puede afectar a Américo y a Morena? Sí, sí le va a afectar por lo reñido de la elección. Él es una buena persona, te reitero, él es un buen ser humano. Es un buen ser humano, No es una excelente persona. Lo que sucede es que se enfrenta a un personero como si en caso fuera Ismael, que también lo supera en carisma. El Truco, pues no se diga, el Truco tiene una ventaja enorme sobre Américo en ese sentido. Uh-huh. Va a batallar porque si la elección es reñida, la figura del candidato jugará un rol fundamental. Fundamental. Hay algunas personas que conozco, yo soy el presidente del Colegio de Politólogos, totalmente hablando, y eso lo hago especializado en la materia electoral. Hay un profundo rechazo al sistema de partidos, pero tú lo sabes también muy bien. Sí, tú eres estudioso del tema. Es correcto, sí. El rechazo al sistema de partidos es evidente. Entonces, la figura del candidato jugará un rol muy estratégico para lograr los objetivos de atraer el voto. Creo que ahí está el gran problema de Américo. La figura te reitero, que es innegable, de Andrés Manuel, como un motivador del voto a través de Morena, tiende a caerse de una manera natural, porque reitero, está en el último tercio de su ejercicio de gobierno, trae muchos problemas, y lo que dijiste también, una cosa es verlo, que te cae bien como un personaje que le cae bien a la gente, y la otra es la revisión del ejercicio de política pública. Las grandes agendas, hay una gente muy politizada también en México, que sabe diferenciar muy bien del hombre popular que le cae bien a la gente por los problemas 65 y más, y las vacunas y demás, a la otra que habla de política pública, una economía que no despega, un problema de inseguridad enorme, el país está polarizado, flanqueado entre pobres y ricos y enfrentados entre circunstancias que el presidente alienta y motiva a cada mañanera. Es decir, está el pueblo que lo quiere, que no es muy pensante, que no es muy analítico, y es una gran mayoría en México. Como el Tata, como el tío Andrés. Exactamente, algo así. Pero también está el electorado que ha ido creciendo enormemente y que está politizado y dice, a ver, este hombre no es lo que dice, porque el país está igual o peor. O sea, tú no puedes enfrentar los grandes desafíos de un país tan desigual como el México y tan empobrecido como es México, con política pública asistencialista siempre. Es decir, con 65 y más, con los jóvenes sembrando el futuro. No, es que es muy porque difícil. Tiende a caerse. Tú sabes que la política en pública... ningún país ha funcionado esos esquemas de... Mira Angela Merkel, la Alemania pujante, un país que trasciende al mundo, un ejemplo de economía. Angela Merkel nunca es un ser que lo acepta a los alemanes, pero no es un ser populista. Te vende política pública, no te vende política asistencialista. Hay una gran diferencia entre las dos percepciones, pero también tiene que ver el electorado o la educación de los pueblos. Y en México tenemos grandes sectores que viven en completa ignorancia, y que Andrés Manuel pues ve que es un campo muy fértil y se posesiona como el Mesías de una sociedad que no responde por sí misma, porque hay un problema de cultura política. Ahora, si la alternativa para Américo es traer el discurso de primero los pobres a Tamaulipas, créeme que en encuestas en el pasado me ha tocado analizar. En Tamaulipas no es un estado en donde haya personas que se sientan pobres. Así es. Hay personas con muchas necesidades, pero también Tamaulipas ha podido brindar oportunidades a muchas personas, tanto de Tamaulipas como de otros estados. Entonces las personas en sí no se sienten pobres. Mira, por muy complicada que sea la situación, tú ve a la colonia más pobre y vas a ver, más complicada o más difícil o económicamente más comprometida, y vas a ver la madera de la carne asada o el pollito asado todos los fines de semana,
las antenas de televisión satelital en las casas, por muy complicada que esté la situación, en muchos casos una casa de ladrillos o de concreto en programas de interés social, como por ejemplo las casas del Infonavit, que a lo mejor mucha gente en otros estados aspiraría a tener las casas que muchos tienen en Tamaulipas, aunque sean de condición humilde o que tengan una percepción de un salario mínimo. Es decir, aquí aún así completan para vivir y no se sienten pobres. Y era muy claro, el resultado era muy claro. En Tamaulipas la gente no se siente pobre. Y eso no puede ser una bandera de campaña para Morena, claro, aquí. Claro. Es a lo mejor tocarlo de otra forma, pero si sale con primero los pobres, yo encuentro hasta ofensivo en algunos casos, porque así lo ha visto mucha gente, que le dices tú, le preguntas directamente en la encuesta, oiga, ¿usted es pobre? Y te dicen, no, porque tengo oportunidad, porque tengo trabajo, porque tengo comida para mi familia. O sea, no somos un estado, somos un estado complicado en seguridad, somos un estado complicado a lo mejor en vías de comunicación, que quisiéramos tener otro tipo de comunicación a lo mejor entre pueblos, sobre todo comunidades rurales, pero no somos un estado en donde el tamaulipeco se sienta pobre. Y otra cosa que le decía a un candidato, nosotros no podemos vernos solo como tamaulipecos. No somos el de la Cuera. El de la Cuera está en Tula y está en el centro del estado. Nosotros somos 5 regiones totalmente diferentes en el estado. Y el que venga como candidato tiene que ver esas 5 regiones tal como es. Y las 5 regiones tienen necesidades propias específicamente en las que deben de atender. El que vea a Tamaulipas como el llano aquel en donde todos somos iguales está totalmente equivocado. Tú ves cómo está el sur del estado, tú sabes cómo está ahora sí que como le llaman el sólido sur, Tampico, Madero, Altamira, la zona conurbada de Tampico. Sabes perfectamente cómo es Matamoros, cómo es Nuevo Laredo, cómo es Reynosa, cómo es Victoria. Creo que el político que venga con toda la intención de participar en la elección tiene que ver que va contra 5 Tamaulipas, pero además un Tamaulipas que está compuesto de potosinos, de veracruzanos, de jaliscienses, de tabasqueños, de duranguenses, y de toda la diversidad y todas las formas de pensar del país. Aquí se concentra en Tamaulipas. Déjame citarte una frase que dijo Carlos Loret de Mola hace un tiempo. Dijo, imagínense mexicanos hablar de primero los pobres a figuras como Manuel Bartlett. Sí. Decirle mexicanos... primero son ustedes de parte de una burguesía que se ha enriquecido al amparo del poder y que hoy día viven en fastuosas mansiones con todos los recursos del mundo. Es decir, no es creíble que primero los pobres lo diga, por ejemplo, Américo. ¿No? Como si ha vivido en la opulencia toda su vida. Que sabe necesidades, que sabe de pobreza, que sabe de desigualdad. Por eso el discurso de primero los pobres debe ser manejado con mucha sobriedad y mucha inteligencia. Y no en todas partes. Escuché a José Ramón Gómez de Alda decir, es que primero los pobres y nunca más el manejo discrecional del dinero público. Es cuando dices tú, está bien que chingues, pero a tu madre respeto. Mi querido Oscar, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros nuevamente. Al contrario, hermano. Estaremos platicando con Oscar en otros episodios con mucho gusto, porque siempre es bueno y enriquecedor, sobre todo saber las etapas de este proceso. Arrancamos el proceso de precampañas el 2 de enero, ya arrancamos, estamos en precampaña. Se termina el 18... El 10 de febrero. El 10 de febrero, la etapa de precampañas. En este tiempo debe surgir el candidato del PAN, que ya es imperante. Ya unos días más. Ya debe estar por salir. Ellos sí van a entrar a precampaña. Sí, es correcto. Ellos van a entrar a precampaña. Y te agradezco mucho, mi querido Oscar. Hombre, hermano, al contrario, gracias a ti. Un saludo a tu auditorio y a la orden. Cuando coincidamos en la agenda, nomás me avisas y aquí estamos. Vamos a coincidir muy seguido porque tenemos mucho que platicar.
Muchas gracias. Agradezco mucho a Oscar González en la producción, a Michelle Méndez en la coproducción, Andy González en el audio y sobre todo le agradezco a usted que nos ve. Recuerde que aquí se escuchan todas las voces, todas las formas de pensar, siempre y cuando sea de viva voz.